Bienvenidos a otro video de Rollercoin en el que ya tenemos nuevo mini evento, es el Grand Theft Crypto, que es una referencia a un juego que acaba de empezar, un juego nuevo que casi no es conocido, no recuerdo su nombre, pero ahora tenemos cositas diferentes, es un evento que me está gustando bastante. Tenemos primero como principal el GTA Minator, que es un minero de 660,000 gigahashes, pero que tiene 6% de bonus el cabrón. Y además tenemos cambios en los puntos. Son 40 niveles, son bastantes. Entonces, por completar juegos, tenemos 600 puntos, 100 puntos más de lo normal. Ya saben que gastar un RLT son 1000, gastar en el market específicamente 350. Y tenemos aquí algo nuevo que nos dice gastar un RLT en el pase de eventos son 1200 puntos. O sea que si tú no has comprado el pase y lo vas a comprar, es buen momento para comprarlo ahorita, aprovechando el multiplicador, porque ya saben, cuesta 99 RLT y son 1200, son más de 99,000 puntos que te va a dar para bastantes niveles. Además de que tenemos un 35% de descuento como casi siempre, pero ahora lo tenemos en Ethereum. Ya saben que si ustedes tenían pensado depositar, aquí abajo está esta forma en la que van a poner mi nombre específicamente y todos los detalles de su transacción para pues apoyar a este canal, y además con eso reciben multiplicador. El multiplicador es normal, no es como en el evento pasado que era al doble, ahora lo tenemos normalito, pero finalmente es un 35%, ayuda bastante. Y vamos a ver las recompensas y los descuentos, ya saben, aquí en la tabla que nos deja Piero siempre, en la que vamos a ver cuánto vamos a ahorrarnos en cripto. Ya ven que normalmente les digo 5 10 dólares es lo que la gente llega a depositar, pues aquí tenemos que con 13 dólares vamos a tener 20 RLT, el multiplicador es de por 3, y pues con eso vamos a poder completar ciertos niveles. Un por 3 no es muy recomendado, es mejor, y cuando es un evento de 40 niveles es mejor irse a un multiplicador más alto. Pero bueno, aquí tenemos toda la información depende de lo que queramos depositar en caso de que se quiera depositar. En caso de que no, de todas formas lo podemos completar gratis, bueno, pero no al 100. Ya saben que los primeros 10 11 niveles no son cosas tan buenas, al menos aquí diría que al nivel 8 no son cosas tan buenas, porque tenemos RST, tenemos RLT, un poco de experiencia, 50,000 de poder, y pues todo esto que es como recompensas bastante normales. Ya después empezamos con los mineros, que por ejemplo aquí tenemos el Chase Launch, que pues no es tan poderoso, pero bueno, ya es un minero, ¿no? En caso de que vayas empezando. Pase de evento, experiencia, tenemos 130, bastante buenos esos 130 puntos, y luego seguimos con el DJ Roller. Ya a partir de aquí ya empezamos con lo bueno, porque como son 40 niveles, a partir del nivel 11 ya estamos con lo bueno. Tenemos DJ Roller, tenemos racks, todo esto se puede vender si no tienes tanto poder, o lo puedes utilizar también. Y aquí tenemos Neon Rack. A partir del nivel 17 empezamos con el Electric Vibe, que es un minero pues bastante bien, tiene 310,000 gigahashes y tiene 1% de bonus, que es bastante bueno, es 1%. Después tenemos el Sandy, que tiene medio, o sea 0.5, pero finalmente es bonus, ¿no? Si te lo quieres quedar o lo quieres vender, también está bien. Tenemos un rack de 10% de bonus, que lo mismo, si no tienes tanto bonus en tu sala, pues mejor lo vendes. El Ancla, que también bastante buen minero, 2% de bonus y 724,000 hashes. Si puedes llegar al nivel 20 de manera gratuita, esto sería un puntazo, porque es muy buen minero este Ancla, tiene 2% de bonus, como ya dijimos. Y abajo tenemos un rack del Swedish, que es el de 6%, que también es muy buen rack. Y a partir de aquí empezamos con lo bueno, porque ya empezamos con el Neon Blaze, tenemos Crimson Bloom, que ya lo vimos en un video anterior, pero tiene su por ciento de bonus. Retronite, que es un minero muy god, si tienes la oportunidad de comprarlo o de conseguirlo en el evento, como sea, te recomendaría que tuvieras un Retronite. Es bastante buen minero, es algo que la mayoría tiene, es como un minero básico. Aquí repetimos Electric Vibe, Roller Family, también muy buen minero con 4% de bonus. Este mini evento está lleno de bonus. Como ven aquí abajo tenemos 31% de bonus. Tenemos el Sunset City, que también 2%, y ya a partir del nivel 38, que esto ya es 100% para la gente que está comprando cajas, que no lo está haciendo free. Tenemos ya el Declarator, que tiene 4%, el Outcream, Iced Outcream, que tiene 2%, y el GTA, que lo acabamos de ver, con 6% de bonus. Este minero está bastante bueno. Creo que ya alguien lo completó como siempre y ya lo están vendiendo. Debería de estar en más de 100. Efectivamente, 157 RLT ya lo están vendiendo, y solamente hay dos.
uno de 157 y otro de 210 RLT. Vamos a ver en qué precio se estabiliza, en qué precio se vende también, si es que alguien lo compra. Pero pues es bastante buen minero, ya sabe, tiene aquí la estética de Grande Foto 6, aquí con el 6 y las vibes de Miami. Y hablando de vibes de Miami, tenemos una modificación aquí en el Lambo Rider, que ya saben que es igual, tipo Miami. Como ven, la estética es diferente, ya es como, pues digámosle, estética de GTA 6, que es más estética de Miami, con esos colores rosa y todo, pero pues se ve bastante bien, es un juego que a mí no me gusta, pero que ya con esta estética, digamos que tiene un cierto cambio, ¿no? Vamos a perderlo porque tampoco lo voy a jugar completo, pero bueno, ese es otro de los cambios que ha habido ahorita, aparte del mini evento, las vibes del Lambo Rider. Y pues ya si ustedes quieren completar, aquí están todos los niveles, todos los mineros. No se me hace mal evento. Está bastante bien el descuento de 35% gracias a que son 40 niveles. Si fuera un descuento menor, pues sí estaría un poco más complicado, pero finalmente aquí tenemos todas las cuentas. En caso de que quieran depositar, ya saben, está aquí la forma de Google para que lo hagan a nombre de este canal. Y si no, pues igual de forma gratuita, a ver hasta qué punto podemos llegar, porque son 600 puntos por juego, entonces no está tan mal. Y de momento esas son todas las novedades que hay. Ya saben que tenemos ofertas de crafteo en caso de que quieran craftear, no se les olvide. Ventas igual, que ya va a terminar todo esto por si quieren aprovechar. Espero que este video les haya gustado. Gracias a todos los que están viendo estos videos. Ya saben que pueden dejar su like y que yo los veo en el siguiente video.